el hombre segunda mano del Chapo que logra un loco escape de la prisión. El 1 de enero de 2023, una pandilla irrumpió en la prisión de Chihuahua, México, liberando a más de 20 reclusos, uno de los cuales era la mano derecha del Chapo, el Neto. El Neto no era un delincuente común, realizaba tareas que ningún otro hombre podía hacer. Era visto como un demonio sin alma, pero para entender cuán malvado era, necesitas saber su papel en el imperio de las drogas del Chapo, cómo terminó en prisión, cómo escapó y lo que es más importante, qué sucedió después de su locura en prisión. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te contaremos la historia del Neto, la mano derecha del Chapo Guzmán, su ascenso y su caída. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, también conocido como el Neto, fue un criminal mexicano conocido por su liderazgo sobre los Mexicles. Los Mexicles es una pandilla mexicana creada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es aliado y brazo armado del cártel de Sinaloa, en la frontera con los Estados Unidos, comúnmente combatiendo a Barrio Azteca. Esta pandilla, al igual que Barrio Azteca, está formada por deportados y ciudadanos mexicoamericanos, y se dedica al asesinato, extorsión, operaciones de narcotráfico, tanto dentro como fuera de prisión, halconeo, secuestro y roba vehículos. El grupo opera principalmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. El grupo usualmente usa mensajes en náhuatl para comunicarse en prisiones estadounidenses, lo que ha llevado a los guardias estadounidenses a aprender el idioma para interceptar sus mensajes. Una de las características de los Mexicles es que en su gran mayoría son mexicanos inmigrantes, en el cual morir es la única forma de dejar la pandilla, además de que el grueso de la organización se registra en cárceles de los Estados Unidos. Esta organización es una de las principales células criminales que operan en Ciudad Juárez y principal brazo armado del cártel de Sinaloa en la región fronteriza. Otras células delincuenciales aliadas a los Mexicles son Gente Nueva, los Artistas Asesinos, los Mexicles y los Salazar. En años recientes, el grupo ha comenzado a separarse de Artistas Asesinos, llegándolos a ver como una pandilla antagónica. En la jerarquía de la organización, el grado más alto es el del presidente, el cual es el más veterano y clave para la toma de decisiones, hasta los más bajos que son soldados y sargentos, encargados de asesinatos y reclutamiento. La carrera delictiva de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias el Neto, inició cuando aún ni siquiera llegaba a la mayoría de edad. El líder de la pandilla Los Mexicles, quien murió abatido a tiros por policías estatales esta madrugada, después de escapar del Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, junto con otros 29 reclusos, purgaba una condena de más de 200 años en prisión. ¿Quién fue el Neto de los Mexicles? El Neto nació el 6 de abril de 1989 y comenzó su carrera criminal antes de llegar a la edad adulta. A los 17 años, el Neto fue reclutado por el entonces cabecilla del grupo criminal Eduardo S.R., quien era propietario de un table dance. El capo protegió al joven de un posible ataque de miembros del cártel de Juárez, pues lo acusaban de haber calentado la plaza y no pagarles derecho de piso. Entre 2006 y 2010, Ciudad Juárez vivió una ola de violencia que incluía, además de homicidios dolosos, secuestros a personas de todos los niveles económicos. En ese tiempo, el Neto habría cometido al menos medio centenar de plagios, de acuerdo con informes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Pese a su juventud, en poco tiempo el Neto se hizo de un grupo de hombres bajo su mando, que incluía a funcionarios de instituciones bancarias, quienes le proporcionaban detalles sobre las cuentas bancarias de posibles víctimas. Integró la banda de secuestradores Los Lalos, que formaron los hijos de su mentor, misma que creció en integrantes y cuya característica principal es que la mayoría eran menores de edad. Las cifras que pedían por el rescate de sus víctimas iban de los 80,000 al 1,5 millones de pesos, y la dependencia tiene registros de que solo entre 2007 y 2009 fueron cometidos al menos 24 secuestros de personas al azar, empresarios, vecinos, gente en la calle, etc. En 2009, el Neto huyó de Estados Unidos tras el arresto de su líder, pero tras desaparecer unos meses, regresó para reintegrarse a la banda, que mantuvo sus operaciones y se volvió más poderosa. Sus ganancias monetarias le permitieron una vida de lujos y viajes. Fue ese mismo año cuando fue capturado por efectivos de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada.
Tras varios meses del juicio en su contra, un juez lo condenó a pasar más de 220 años en prisión. Sobornó a custodios para que lo dejaran ir en un supuesto tiroteo. A meses de permanecer en prisión, Ernesto Alfredo y César Vega el Chilín fueron trasladados a una audiencia en el Cerezo en las afueras de Ciudad Juárez, donde fueron llevados en unidades de la policía procesal para que fueran presentados ante un juez, quien les iniciaría el juicio en su contra. Era diciembre de 2010, cuando Ernesto y César, recuerda el agente, sobornaron a los guardias de custodia para que los dejaran en libertad, por lo cual les abrieron la unidad y se fugaron, mientras los elementos dispararon en su propia unidad para decir que habían sido objeto de un ataque armado para liberar a este par de delincuentes. Los dos delincuentes escaparon con uniforme gris perteneciente del Cerezo de aquella zona y fueron vistos por otro elemento ministerial, quien conducía por la carretera cuando regresaba de atender otra emergencia, por lo cual les marcó el alto a los dos sujetos y al no hacer caso del mismo, decidió dispararles, quedando herido el Neto al recibir una bala en el ojo. Sin embargo, César Vega logró escapar del lugar y el Neto fue llevado a un hospital, donde finalmente perdió el ojo. Por eso su rostro carga un parche para ocultar la herida que le realizó aquel elemento que logró recapturarlo. Por el lado de César el Chilín, escapó a los Estados Unidos y se mantuvo fugitivo por al menos 5 años, hasta el 2015. Que personal del ICE en El Paso lo capturó en septiembre y lo entregó a las autoridades en México, para que siguieran un proceso penal en la frontera de Juárez, donde se mantenía hasta el 1 de enero de 2023, cuando fue abatido en el motín del Cerezo 3. La muerte del Neto en Ciudad Juárez. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dijo que su gobierno sí solicitó a la Federación el traslado de reos de alta peligrosidad a prisiones de máxima seguridad. En la lista estaba incluido el Neto y otros miembros de los Mexicles. En agosto del año pasado, el inminente traslado del criminal fue abortado debido a un intento de motín y una serie de asesinatos contra civiles que sicarios ejecutaron en las calles. Ese día fue bautizado como el Jueves Negro, por la muerte y caos generados por el grupo criminal, orquestado desde prisión precisamente por Piñón de la Cruz. Logró su cometido de salir de la prisión, pero su libertad duró unas cuantas horas. La búsqueda y caída de El Neto. Horas antes del enfrentamiento donde murió el Neto, la propia dependencia dio a conocer el ofrecimiento de una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien aportara información que ayudara a la recaptura de algunos de los 30 reos evadidos de la prisión. La Fiscalía Estatal informó que la ubicación del Neto se logró luego de más de 48 horas de indagatorias, realizado por el equipo multidisciplinario y de inteligencia de la Agencia Estatal de Investigación. Las averiguaciones llevaron a varios puntos de la ciudad que los prófugos utilizaron como escondite, entre los cuales se encontraba el del Neto, considerado por las autoridades como el objetivo principal. Piñón de la Cruz habría planeado y dirigido la evasión de 30 internos, hecho en el que fueron asesinados 12 policías y 7 reos, así como otras 13 personas lesionadas. Traslado de internos a penales de alta seguridad en el país. Las corporaciones de los 3 órdenes de gobierno trasladaron 191 internos a penales de alta seguridad del país. En vehículos blindados habrían sido extraídos del penal varios miembros de la pandilla Los Mexicles para dirigirlos al Aeropuerto Internacional Abraham González. Cesan al director del Cerezo de Ciudad Juárez. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer el cese del director del Cerezo Estatal número 3, Alejandro Alvarado Telles, quien además se encuentra bajo investigación por los hechos ocurridos. También están sujetos a investigación personal operativo, administrativo y de otras áreas de la prisión, con el objetivo de establecer quién o quiénes están involucrados con el ingreso de objetos prohibidos, omisiones como autoridad penitenciaria y por autorizar actos fuera de la ley. 200 elementos del grupo de élite de la Sedena arribaron al aeropuerto local para integrarse a los operativos que realizan corporaciones de los 3 niveles de gobierno ante la crisis surgida en Ciudad Juárez por la fuga de reos del Centro de Reinserción Social Estatal número 3. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informó que su tarea será revertir el incremento de los índices delictivos vinculados con la delincuencia organizada. Expertos en temas de seguridad confirmaron que el fallecido líder de los Mexicles seguía operando en el interior del penal, desde donde ordenó una serie de ataques y disturbios que se registraron en los últimos años en la ciudad fronteriza. Se le señala como responsable del motín y la ola de violencia que se registró el pasado 11 de agosto y que dejó un saldo de 11 personas muertas. Extraoficialmente se dice que el motín tenía el objetivo de impedir el traslado del Neto a un penal de máxima seguridad. El grupo Los Mexicles es considerado una célula del cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez, integrado por mexicanos deportados de Estados Unidos.